Bien, bueno, el día lunes continúan las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en la isla de Barbados. El presidente de Venezuela contrató a un chamán indio para que lo represente en estas conversaciones. Sí, ¿qué podrá hacer, no? En este escenario tan dramático, Mariana Schmidt nos trae toda la información internacional. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Hola, Muy ¿qué tal? buenos días. Buenos Bastante días. particular, Sí. eso lo del chamán propuesto por el oficialismo en Venezuela. Nicolás Maduro y el gobernador del estado de Miranda, hablamos de Héctor Rodríguez, hablaron sobre este diálogo que hacía alusión en Barbados, ¿verdad?, que hacía alusión José Antonio. Se mostraron muy optimistas sobre las negociaciones con los representantes de Juan Guaidó. Incluso sorprendió escucharle a Maduro decir que se podrá llegar a un acuerdo de convivencia democrática. Rodríguez formó parte de la delegación oficialista. Se desarrolló una intensa jornada de trabajo, dijo, con los 6 puntos que se acordaron con el gobierno de Noruega y las oposiciones. Existe la idea y un acuerdo de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Y en el marco del diálogo en Barbados en los últimos días tomó fuerza la posibilidad de unas elecciones presidenciales transparentes, y esa es precisamente la mayor disputa que define estos contactos. Rodríguez es para muchos uno de los principales candidatos a presentarse en esos eventuales comicios por el chavismo. El cronograma de trabajo presentado por Noruega contempla varias semanas de reuniones, así que confirmaron que los encuentros se retomarán a partir del próximo lunes. Sí, bueno, primero el Reino de Noruega les pidió extrema reserva para que no se repita lo de algunas semanas atrás cuando se filtró incluso la existencia de estas negociaciones. Claro, cuando nadie sabía todavía, En Europa. En primer lugar. Y el día lunes, claro, se retoman las negociaciones y la gran duda, porque hay mucha especulación en la prensa venezolana y latinoamericana en general, es si se ha hablado de elecciones presidenciales, siendo el propio Héctor Rodríguez candidato presidencial y sacando a Nicolás Maduro de la carrera. Esa es una especulación que está súper presente. Nadie lo ha confirmado, pero eventualmente la prensa especula de que esa sería la figura que se está conversando, es decir, adelantar las elecciones presidenciales con la condición de que no se pueda presentar Nicolás Maduro presentaría la carta de Héctor Rodríguez, que le quitó el control de Miranda a la oposición. Recuerda tú que el gobernador de Miranda fue históricamente Enrique Capriles. Y Rodríguez además es muy joven, tiene 37 años. Y muy potente en el oficialismo. Podría ser una suerte como de heredero de Maduro, más joven. Héctor Rodríguez es al gobierno lo que Juan Guaidó es a la oposición también, ¿no? Y hay que ver qué pasa el día lunes. Exactamente, porque como te decía, es un joven muy potente dentro del oficialismo, y hay que ver si se va a aceptar primero la figura de esta selección y posteriormente quién sería el candidato. Bueno, minutos de muchísimo terror vivieron los 269 pasajeros que iban a bordo de un vuelo en Air Canada que despegó en Vancouver con destino a Sydney. Una fuerte turbulencia se registró durante el vuelo hacia Australia, lo que obligó al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Honolulu, en Hawái. Fueron tan fuertes estos movimientos que se registraron cuando iban a casi 11.000 metros de altura que las máscaras de oxígeno cayeron y 35 pasajeros resultaron heridos. Una vez en tierra, algunos afectados contaron esta pesadilla. Dijeron que durante la turbulencia los que no estaban con su cinturón tocaron el techo, se golpearon la cabeza y luego cayeron, que es algo que suele suceder si no estás con el cinturón, pero creo que no había advertido tampoco el piloto. Bueno, claro, porque normalmente cuando se entra en una zona de turbulencia inmediatamente se activa, ¿no?, la advertencia de mantenerse con los cinturones. Quizás esto fue algo que los pilló de manera más sorpresiva y no alcanzaron. Pero de todas maneras la recomendación es tratar de siempre estar con el cinturón. Sí, quienes han realizado ese viaje justamente hacia Hawái dicen que son muchas las turbulencias que hay en ese vuelo. Qué miedo. Además un vuelo larguísimo. Largo, Vancouver, muy largo. Son como 15 horas. Exactamente. Bueno, ya un mes de las elecciones primarias en Argentina, las llamadas PASO, ¿verdad? Con miras a las presidenciales de octubre, ya se lanzaron los primeros spots de campaña, uno del oficialismo con Mauricio Macri a la reelección y la de Alberto Fernández como el rival
más fuerte de la oposición. Pues bien, ya se conocieron los resultados de la última encuesta realizada por Management and Fit y quien indicó que en una eventual segunda vuelta de estas elecciones presidenciales de octubre, actualmente el presidente le sacaría 2 puntos de ventaja al frente de todos de Alberto Fernández. Veamos parte de estos resultados. Rostros, sobre todo, ¿verdad? Aquí vemos a Cristina y Alberto Fernández, los Fernández. Claro. Cristina como vicepresidenta, aquí como presidente en candidatura, y Mauricio Macri, que postula a la reelección, con su vicepresidente Pichetto. Pues bien, veamos ahora cuáles fueron los resultados de esta encuesta, primero en primera vuelta. Dice la dupla Alberto Fernández, Cristina Fernández, obtendría Alberto 39,9% y luego un 32%. Ahí vemos esta dupla. Y en segundo lugar, Mauricio Macri y Mireille Pichetto, 38,2%, 29%. Ahora en Argentina ganas con el 45% Claro. o con el 40% y 10 puntos de diferencia con quien te sigue. Diferente a todos el resto, que es Sistema. 50% No es necesario. más No es uno, mayoría ¿verdad? absoluta, pero de todas maneras se está dando un escenario De balotaje, sí. de balotaje. Es lo más común, ¿no? Pero está bien incierto el panorama, porque si vemos son diferencias bien pequeñas. Hemos visto otras encuestas donde la fórmula de Fernández le ganaría a la de Mauricio Macri. Hay un escenario ahí todavía bien incierto respecto a lo que va a pasar el próximo Muchos creen de que octubre. hay que esperar los resultados de las ¿Sí? PASO, Sí. o sea, de las primarias, porque el otro Que día son un mes conversaba más. con unos analistas argentinos. Si el presidente Macri logra ganar en las PASO con una diferencia sustantiva, porque en el fondo la primaria va a probar la maquinaria de movilización que tengan. Es una señal, Exacto. ¿Cuánta gente es capaz de movilizar oficialismo y oposición? Y ahí hay unos cálculos, aventurados, por cierto, pero que algo sirven, que señalan que si el presidente y el frente del gobierno logra movilizar a tanta gente y sacar tantos puntos, eventualmente queda en una mejor o peor posición para enfrentar a los Fernández. ¿Cuándo son las elecciones definitivas? Bueno, en octubre, pero te quería decir, en el escenario de segunda vuelta, ¿cuáles serían los resultados? La fórmula Macri-Pichetto obtendría el 45% de los votos, mientras que la dupla Fernández-Fernández 42,9%, es decir, la diferencia sería del 2,1% y a su vez un 6% de los encuestados dijo que en ese escenario votaría en blanco o no votaría y un 5,8% dice que no sabe o no. Ahora, ese 2% está dentro del margen de error, De la probablemente. muestra, O sea, no, claro. Es empate. no es decisivo. Vamos a Bolivia porque el Colegio de Médicos exige que se declare alerta sanitaria en ese país por el brote de arenavirus, un virus altamente mortal que ya ha cobrado la vida de 3 personas, 2 de ellas médicos que se contagiaron intentando salvar a otro. La ministra de Salud ha explicado que esta transmisión ha sido interhumana, fundamentalmente por contacto con fluidos, especialmente sangre. Primero fue un agricultor que murió a fines de mayo en la zona subtropical de Cannabí. Luego ocurrió lo que le pasaba a una internista que la estaba tratando de salvar a este agricultor quien se contagió. Y ahora el doctor Vidales, que intentaba salvar a la internista, fue el que pereció. El virus se transmite a través de los desechos de ratón selvático, por eso veíamos esa imagen, y produce fiebre hemorrágica, dolores en todo el cuerpo que finalmente lleva a una falla multiorgánica. El Colegio Médico pide la renuncia de la ministra de Salud y convocó para este viernes a un paro de 24 horas. La ministra no quiere firmar una alerta sanitaria a nivel país y eso tiene el Colegio de Médicos Boliviano en pie de guerra contra el gobierno. Gracias, Mariana. Mariana, Que estés muy bien. Buen fin de semana. Bueno, para ustedes también.